visto, pero no en la pizarra, ejercicios de LI y LD nos faltarían ver. Así que, Profe, sí, al último teorema lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Porque tengo ahí una duda. sí, ahí hemos visto como las apuradas. Estoy pensando en hacer un ejercicio de aplicación de eso, y de ahí, a ver, ya comparto la pantalla para... Es impresionante cómo ha bajado el número de alumnos. Ahí vamos a ver. Ahí están viendo ya, ¿no es cierto? Bueno, justo lo había separado al último. Creo que no hemos llegado a leer bien todo esto. Ya eran los últimos minutos. Sí, mi duda era en el último teorema que está en la página 14, el inciso C. 14, ay, sí, por ahí Ahí tiene está que la estar. 14. Ahí. Por ahí tiene que estar el teorema. No sé si en la Aquí estamos 14 con o la la 15. observación, no con el teorema. ¿No será el de la Ah, 15? sí, debe ser de la 15. Recién me fijo que tiene Sí, 16. Pensaba que tenía 15. sí, sí, sí. Es el teorema que va sin demostración. Ese. Ese. Eh, Vio que en la C pone acá con una sola N. Le iba a preguntar por qué era eso en el punto C. El punto C, Pone la última K y la K que va en el vector acá la pone con una sola N. porque Eso porque son toma, vectores de Rn. claro, ahí no está tomando una matriz, por ejemplo, N por N. No, no, no. O sea, un vector de Rn tiene n componentes. Cada B sub i, suponete el B1, es para i igual a 1. Entonces es como que, claro, es como que vos, lo pensamos al revés, yo te doy los vectores de Rn. Es cierto, los vectores de Rn nosotros los nombramos con una sola componente, ¿sí? Bueno, pero si yo lo nombro, como tengo n vectores, entonces tengo que tener para cada uno, en vez de llamarle suponete al primero, A1, A2, AN, al segundo, B1, B2, BN, y al tercero C1, C2, CN, y así siguiendo con las letras del abecedario, usamos un doble índice para llamarle a todos con A. Entonces, como tengo n para este, n componente para este, n para el segundo, n para el tercero, y así siguiendo, hasta que llego al último n, al enésimo, entonces tengo n vectores de n componentes, entonces tengo n cuadrado de elementos, que es, es el cuadrado de un número. Por lo tanto, yo me puedo armar esta matriz con esos elementos, una matriz cuadrada. Y como me puedo armar una matriz cuadrada, entonces puedo calcular su determinante. Entonces, ese teorema vale tanto para vectores columnas, vectores filas o vectores de Rn. ¿Está claro eso? Sí, sería como que desplegaría los vectores B1 acá de S para armar una matriz, o sea, los desplegaría para abajo. Claro, claro. Pero digamos, lo que hay que tener son n vectores de Rn o n vectores columna con n fila o n vectores filas que tengan n columnas, ¿sí? Para que me pueda armar una matriz cuadrada, ¿sí? Porque así voy a tener n cuadrado de elementos y me voy a armar una matriz cuadrada, ¿sí? ¿Está claro eso? O sea, si yo tengo 4 vectores de R3 no lo puedo hacer. Porque 12, 4 por 3, 12, no es el cuadrado de un número, ¿sí? De un número obviamente natural, ¿no? Porque sería el cuadrado de raíz de 12. Pero bueno, eso no me da el orden de una matriz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si yo tengo 4 vectores de R3, obviamente voy a tener que aplicar la definición, pero si yo tengo 4 vectores de 3 vectores de R3, ahí sí voy a poder aplicar el teorema este, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo directamente en la pizarra.
Yo no sé por qué tengo que poner chueca la computadora para que vaya a ver bien la pizarra. Por eso nunca la enfoco bien. Vamos a ver. Supongamos que tenemos y yo les digo, el conjunto S formado por estoy inventándolo, así que o va a ser. No sé lo que va a salir. Podemos ver. Obviamente este está contenido en R3. Entonces yo me voy a poder armar mi matriz A con este B1, o sea, a este lo voy a llamar B1, a este lo voy a llamar B2 y a este lo voy a llamar B3. Entonces me voy a armar mi matriz A donde voy a poner B1, B2 y B3, ¿sí? Es una matriz de orden 3. Y por lo tanto yo voy a poder calcular su determinante. Entonces, menos 1, 0, 1, 2, 1, menos 1, 3, menos 1, 0. Bien. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para calcular ese determinante? Ahí también nos viene, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para calcular el determinante? Lo que puedo hacer es sumarle la fila a la fila de abajo, la fila de arriba, y ya tengo un 0 y ya uso la primera columna para calcular. Pues, Claro, a la fila 1, o sea, la propiedad de determinante, ¿no es cierto? A la fila 1 le voy a sumar la fila 3 multiplicada por 1, ¿no es cierto? Entonces, es como que elijo ¿no es cierto? Entonces me va a quedar menos 1 más 1 me da 0, 2 menos 1 me da un 0 que parece un 6. 2 menos 1 me da un 1, 3 más 0 me da 3, esta queda como está, 0, 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Entonces ahora desarrollo el determinante por esa columna. Entonces el elemento que es un 1, ¿ven ahí o está medio con sombra? ¿Se ve? Es que todavía no hay solcito acá. sí se ve, profe. Bueno, entonces el elemento que es un 1, este está ubicado en la fila 3, columna 1. Por el determinante me parece que me quede corta, a ver, voy a ir para acá. Por el determinante que queda cuando suprimo fila y columna a la que concurre el elemento. Entonces me queda determinante de 1, 3, 1 menos 1. Esto es un 1, y esto ¿cuánto queda? Es este por este que me da menos 1, menos este por este que me da 3. O sea que es igual a menos 4, que es distinto de 0. ¿Qué podemos decir con este resultado? Que A es inversible. Bueno, pero está bien, A es inversible. Pero estamos aquí viendo qué cosa. Ah, porque bueno, no puse la pregunta. ¿Que ese es independiente? Independiente. Bueno, esa era la pregunta, está bien. Miren cómo se va a ir relacionando todo en álgebra lineal, ¿no? ¿Qué me pueden decir con respecto a ese? A la dependencia o independencia del conjunto. Independiente. ¿Es linealmente cómo? Independiente. Independiente, exactamente. Ese es linealmente independiente, ¿sí? Bien. Obviamente estamos viendo la independencia en R3, ¿sí? En este espacio vectorial, ¿sí? En R3, porque son vectores columnas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que lo más fácil y más corto es que le toque un ejercicio de este tipo, digamos, donde ustedes pueden armar una matriz cuadrada con los vectores filas, los vectores columnas, que les den, o los vectores de Rn, ¿sí?
O en KN por 1, en K1 por N, o en KN. Y cuando digo con K, bueno, puede ser real o con complejo también, ¿no? Pero si ustedes tienen, como les he dicho, 3 vectores de R4, 4 vectores de R3, 3 vectores de R2, con eso no van a poder montar una matriz cuadrada, ¿sí? Entonces tiene que ir sí o sí a la definición. Y la definición se hace un poquitito más largo, porque bueno, hay que aplicar operaciones elementales de fila, no sé, me parece que puede llegar a ser un poquito más largo, porque, bueno, hay que escribir la definición y empezar. En cambio acá calculamos un determinante y me parece que es como más rápido en este tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, este teoremita va sin demostración. Entonces, fíjense, acá está puesto como al revés, uno tiene, por lo general ustedes van a tener el conjunto S, o van a tener vectores de Kn por 1, o van a tener vectores de K1 por N, o van a tener vectores de Kn. Entonces ustedes se van a fijar si con eso pueden armar una matriz cuadrada. Acá está como al revés, aquí está como dada una matriz A, entonces yo, ¿qué puedo decir de las columnas de esa matriz? Fíjense, yo les doy una matriz A, no le voy a preguntar si A es LI o LD, porque obviamente lo que son los conjuntos, lo que son LI y LD, no las matrices. Entonces, pero sí les puedo preguntar, dada la A, cómo son las columnas de esa matriz, si son LI o LD. Fíjense, entonces, ¿con qué está relacionada? Si yo les doy una matriz A y les pregunto la independencia o dependencia de sus columnas. Ustedes me dicen, calculo el determinante, entonces si el determinante es distinto de 0, ¿cómo son las columnas de esa matriz? LI, ¿no es cierto? Entonces, las columnas van a ser LI cuando la matriz sea como. Ustedes han dicho recién. Si el determinante es distinto de 0, Es LI. la matriz va a ser inversible, ¿no es cierto? Entonces, las columnas de esa matriz van a ser linealmente independientes cuando la matriz sea inversible. O sea, cuando su determinante sea distinto de 0. Bueno, y por supuesto las filas. Bien, entonces va sin demostración. A ver, veamos la demostración y de ahí hacemos un par de ejercicios más. Revisemos todas las demostraciones, que era lo que nos faltaba hoy. Creo que el primer teorema es el que está... Fíjense, este que tenemos acá. ¿Cómo no tenemos que hacer este ejercicio si yo les pregunto de LI en este caso? Usar la definición porque son 4 vectores. No nos va a dejar una matriz cuadrada. ¿O sí? Claro. Ahora, pero ustedes, fíjense, ustedes tienen que usar la definición, pero bueno, ahora ya tenemos otras armas. Porque, a ver, revisemos, a ver, antes de ir a la demostración, revisemos. A ver, yo lo voy a copiar en la pizarra, ya que está puesto acá. Ahí. No sé si este estaba puesto dentro de los ejemplos que estaba atrás, ya, si no ya me fijo, pero lo repasemos. A ver, ¿ya puedo borrar la pizarra? Por mi parte, sí. Sí, profe. Sí. Entonces vamos a copiar el ejemplo y lo vamos a razonar. A ver si hace falta o no hace falta ir a la definición, porque ahora ya tenemos toda la teoría en esta parte. Entonces el S nos dice que es el 1, 0, menos 1. Cero, 1, 1. 1, 1, 0. Más. Y 0, menos 1, 1. Obviamente está en R3. Entonces, quiero abrir ahora las consecuencias para que vayamos mirando. Vamos a ir atrás de nuevo.
Fíjense, recordemos esto, que si teníamos, miremos si quieren acá, si teníamos que el conjunto R es LD, si ustedes encuentran un conjunto R que es LD, dentro de ese conjunto, capaz que ya pueden afirmar que el S que es más grande es LD. O sea, que yo les doy el S y les pregunto si es LD y LD. Entonces, si ustedes encuentran dentro de ese conjunto un conjunto que sea LD, pueden afirmar que el conjunto S es LD. Recuerden que si hay uno que es múltiplo de otro, ¿qué pasaba? Eso estaba en la observación. Esta que estaba acá. Ya llego. ¿Se acuerdan cuando había dos elementos? Que decíamos que si uno era múltiplo del otro, entonces el conjunto S es LD. Capaz que ustedes ven que un vector es múltiplo de otro, entonces ya afirman que dentro de ese conjunto S hay uno que es LD. Bueno, acá se llama S pero para ustedes sería un S', digamos. Algo, el R, el que está dentro, digamos. ¿Es claro lo que digo? Entonces, capaz que sin hacer cuentas, ustedes pueden decir que el conjunto S es LD, porque ustedes han visto, capaz que este es múltiplo de este que está acá, ¿sí? Por ejemplo. O bien, que ustedes tienen que averiguar que por ejemplo, bueno, este es más difícil, porque acá está como que lo que concluyen es para R, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que tener uno más grande que sea LI, pero bueno, eso es más difícil, digamos, de verlo, porque tienen que poner ustedes el elemento. Para averiguar sobre el S no les sirve este. Para este sí, porque es la conclusión, digamos, el S. Después, Ok. cuando tiene el nulo, entonces ya pueden afirmar que es LD, sí. Le pregunto en el primer caso, ¿hace falta que R tenga todos los elementos de S o puede tener algunos nada más? Tiene que estar contenido nada más. Me refiero si tiene que tener No, si todo. tiene todo, ya está sabiendo el resultado. No, vos tenés que encontrar dentro del conjunto S un conjunto que sea LD, para poder concluir que el S es LD. O Algún sea, elemento no lo tiene que tener, porque si no ya está sabiendo que si el R es el S, ya está sabiendo el resultado, digamos. claro. Entonces, por él, si tenemos como 5 vectores dentro de un conjunto S, si hallamos uno que es múltiplo del otro, ya es suficiente Ya como está, es para LD. formar. Claro, Claro, ya es LD, no tenés que hacer nada, digamos. ¿Sí? En realidad, si quiero apuntar a la última, ya vamos a llegar. Espérate, que todavía faltan consecuencias. Esta no le sirve para concluir, porque, digamos, un unitario no nulo ya sabemos que es LI. Si fuera un conjunto unitario no nulo LS, ya obviamente afirman que es LI, pero por lo general no van a tener un conjunto con un solo elemento para ver si es LI y LD. Viene este que tenemos acá. En realidad no, porque se afirma sobre S. Ya te dice que si el S es LI y le agregamos uno es LD, entonces porque el que le ha agregado es combinación lineal. Para un ejercicio ese no le va a servir mucho, el que le va a servir es este. Si ustedes encuentran, me dice, ese es LD, sí, solamente sí, existe un B sub I0, tal que B sub I0 es combinación lineal de los demás elementos de S. O sea, si ustedes encuentran que hay uno, por ejemplo, que supongamos que B1 más B2 me da el B3, ¿sí? Que yo observo los elementos y veo esa relación. Entonces estoy diciendo que B3 es combinación lineal de B1 y B2. Entonces ya puedo afirmar que el conjunto S es linealmente dependiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, miremos acá. ¿Qué observan ella? Vean, ¿hay uno que sea múltiplo del otro? ¿Ven alguna relación? Le llamemos a ver. Sí, ¿Qué encuentran? A ver. B2 y B4 son múltiplos, uno está multiplicado por -1, después llegar de uno al otro. Este múltiplo por menos 1 me da este. Sí. Ah, no, 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 menos 1. no había visto que el último no era Sí, -1, perdón. menos 1. A ver. Si yo a este... A ver si este que tiene con 1, porque estos dos tienen 0, capaz que restando algunos. Este menos este, que me da 1 menos 1, me da 0. 0 menos 1 me da el menos 1. Hasta ahí vamos con este. Este menos 0 no me da, ¿no es cierto?
Pero si yo lo hago, me da... Si yo lo hago al revés, este menos este, me da 0. Este menos este me da 1. Ahí voy con este. Y este menos este, menos 1 me da... estoy viendo que B2 es igual a B3 menos B1, ¿es así? Mira, hagamos la cuentita para que nos quedemos tranquilos. Hemos dicho que es este, 1, 0, menos 1. Y esto que me da, este menos este me da el 0. Este menos este me da el 1. Y este menos y menos me da más. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos esta combinación lineal. ¿Sí? Fíjense, en realidad, ¿cómo dice ahí? A ver, lo miremos bien al enunciado. Tiene que existir un elemento que sea combinación lineal de los demás elementos de ese. Los demás elementos, ¿quiénes serían? Si yo digo B2 es combinación lineal de los demás elementos, tiene que estar B4. Entonces, ¿cuál sería la combinación lineal? Menos B1 de los demás elementos, ¿no? 1 B3 sería, y el B4, Con ¿cuánto cero lo B4 ponen? sería. ¿Cuánto, perdón? 0B4. Claro, sería 0 B4. O sea, no se preocupen si le falta 1 porque está con 0 el coeficiente, digamos. Entonces ahí B2 es combinación lineal. B2 es combinación lineal, lo voy a abreviar así, chicos, para no escribir tanto. ¿De quién? De los demás elementos, ¿de quién sería? De B1, de B3 y de B4. Entonces cumple con eso. ¿Qué podemos afirmar? Que el conjunto ese, ¿cómo es? Es LD. ¿Se dan cuenta? Sin hacer mucho, haciendo poco, digamos, puedo concluir que el conjunto ese es linealmente dependiente. Pero bueno, tampoco es cuestión de que ustedes se pasen una hora viendo cuál es la combinación lineal, porque cuando el conjunto es LI, no existe un elemento que sea combinación lineal de los demás. Entonces tampoco es que tienen que perder mucho tiempo, tienen que saltar así como rápido, porque si no les conviene ir por la definición. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, ya la próxima clase vamos a avanzar más y se van a dar cuenta por qué yo en he podido hacer eso rápidamente, ¿sí? Y buscar la combinación lineal. Porque cuando veamos el tema de base y lo que sea la dimensión de un espacio vectorial, entonces van a decir, por eso la profe, la clase pasada, ha buscado la combinación lineal, porque esa combinación lineal tenía que existir, ¿sí? Porque tengo 4 vectores de R3. Bueno, eso ya queda para la próxima clase, porque es adelantarse al tema. Tenemos que saber el concepto de base y dimensión. Pero por ahora, ustedes miran dentro del conjunto si hay un elemento que sea combinación lineal de los demás. Si lo encuentran como rápido, lo usan y aplican esto para concluir que es LD. Y si, bueno, dan vuelta y no lo ven, obviamente partan y hagan la definición. ¿Sí? Profe, Definición y listo. Sí. para hacerlo como forma matricial, digamos, ¿cómo era? Para hacerlo como, En forma matricial, o sea, ¿qué es lo que necesito en mis datos para que yo pueda hacer, para calcularlo así en forma matricial? tiene que poder armar una matriz. Con esto no puedo armar una matriz cuadrada, porque tengo 4 vectores de R3. Claro, si yo tuviera 3, sí. Claro. Claro, que es el ejemplo que hemos visto antes. Claro. Con este era imposible porque no tenés n vectores que tengan n componentes. Tenés n más 1 vectores que tienen n componentes, digamos, con n igual a 3. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, bueno, en ese sentido pueden aplicar esto también las consecuencias para ir como más rápido en los ejercicios. Capaz que yo vengo y les digo, a ver, el conjunto S', si les pongo así, menos 1, 0, 2, y les pongo 2, 0, menos 4, ¿qué me van a decir de esto? ¿Es LD o LD? El
Bueno, uno es múltiplo del otro. SLD. Que Si le llamo a este B1 y a este la B2, primera ustedes están condición viendo que habíamos visto sobre que LD, B2 es menos 2 por B1, ¿sí? ¿Cómo? Uy, no te escucho, se te corta. ¿Hola? ¿Me están escuchando? Nosotros sí, profe. Ah, bien. Sí, profe. Porque me quedaron todos muditos, digo, uy, capaz que tenía yo mal la señal. Entonces, B2 es menos 2B1. Entonces, ¿qué me pueden decir del S'? ¿Qué es cuánto? ¿Es LI o LD? LD. es de LD, perfecto. Es LD. Ahora, si ustedes ven esto, ese segundo le parece. ¿Qué me van a decir de ese conjunto? ¿LI o LD? LI. ¿Qué es LI? ¿Van a probar por la definición que es LI? ¿O qué van a decir? Si yo llamo a este B1 y a este le llamo B2, ustedes están viendo que B1 es diferente de lambda B2, para todo lambda. Y lo mismo estamos viendo que B2 es diferente de mu por B1. Para todo mu. Entonces, ninguno es múltiplo, porque claro, si yo miro a la compañía y digo, para llegar a esto tengo que multiplicar por menos 2. Y cuando vengo acá me da 4, no me da el menos 4. ¿Sí? O lo hago al revés. Para llegar a este tengo que multiplicar a este por menos 1/2. Entonces vengo por menos 1/2 y me tiene que quedar menos 2. Entonces estoy viendo que no es el múltiplo uno del otro. Entonces, si no es múltiplo uno del otro, ¿qué pueden afirmar? ¿Qué es LI? Exactamente. Entonces, hay ciertos conjuntos que pueden hacerlos rápido por las consecuencias y por esta observación que tenemos acá. Porque la observación, quieren que llegue, lo podemos hacer, capaz ver la demostración de esta parte, y de ahí pasamos al teorema, ya que estamos en este tema, podemos ver la demostración de esto, así lo vamos fijando también. ¿Ven? Acá dice, es LD, sí, solamente sí, uno tiene que ser combinación lineal del otro. En realidad, cuando uno es combinación, si B1 es combinación lineal del otro, también B1 de B2, digamos, también se cumple que B2 es de B1, digamos, porque uno lo despeja. B1 es 2B2 y de ahí despejo y me queda un medio. La constante cuando despeje. O sea que los dos son combinación lineal entre uno del otro, digamos. Y el equivalente es este, ¿sí? Si no existe uno que sea combinación lineal del otro, ¿sí? Entonces el conjunto es LI en el del 6, ¿sí? Y en este también puedo escribir el equivalente con LI, ¿sí? Si ninguno es múltiplo del otro, entonces es el LI, obviamente. Este lo incluye el caso de 2, digamos, este general. Y no sé si estaba, no, justo no estaba el ejemplo que he puesto ahí, el de 4. Ese que hemos hecho al principio. Entonces, por ahí uno tiene que mirar un poquitito. Ve acá, por ejemplo, en este S4. ¿Qué me pueden decir del S4? Es LD, ¿Por qué? Bien. porque B1 y B2 son, porque a B1 lo puedo multiplicar por 2 veces y obtengo ¿Por B2. 2? Claro, multiplica por 2 B1 y te da el B2. Perfecto. Y lo mismo que este. ¿Sí? Y si no, si yo ya sabía que este lo miraba y era LD, ¿qué puedo decir de este? Si a un conjunto LD le agrego un elemento, sigue siendo LD. Porque yo ya he razonado primero con este también, ¿ves? Si este es LD, porque este es múltiplo del B2, es 2 veces B1, cuando yo le agrego un elemento, sigue siendo LD el conjunto, ¿sí? No cambió a LI, porque en realidad lo miro a este, y este contiene uno que es LD, que sería este. Formado por esos dos, y el que razonó recién. Bueno, este es un unitario no nulo, ¿sí? Y este tiene el nulo, es LD, o sea, hay conjuntos que ustedes rápido pueden contestar sin usar la definición, por ejemplo, ¿sí? Y este que tenemos acá,
¿Qué pueden decir de ese? A ver, veamos. Bueno, ahí sí puedo armarme una matriz cuadrada, lo puedo hacer rápidamente, pero no sé si hay uno que sea combinación lineal ahí, a ver. Si yo tengo B2, los dos, B2 y B3 tienen 1 en la primera componente, o sea que si yo los resto, me queda 1 menos 1 me da 0. 2 menos 1 me da 1, al revés tendría que hacer la resta, B3 menos B2 me parece. 1 menos 1, 0, 1 menos 2 me da el menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, perfecto. El B1 es B3 menos B2, o sea que el conjunto ese, ¿cómo es? Este que está acá. LI. Es Ese LD. dos, Este, el B3 menos el B2 me da el B1, ¿qué hice mal las cuentas? 1 menos 1 me da el 0. Claro, es LD. 1. Claro, si no me daba la componente, bueno, no era esa la combinación lineal, tendría que ver si era con... Porque capaz que yo puedo multiplicar por 2 a cada uno y restarlo. Hay que ver cuál es el numerito, ¿sí? Entonces por ahí es como más complicado. Cuando uno lo hace y rápido sale, bueno, lo usa, pero si no sale, es como complicado. Yo trato de buscar la combinación lineal y capaz que no la encuentro, porque el conjunto del LI, porque cuando es LI, ningún vector es combinación lineal de los demás, ¿sí? Entonces, si no me sale rápido, es preferible que vayan a la definición o usen la determinante en este caso. ¿Mm? ¿Me explico? Bueno, vamos a las demostraciones de los teoremas, porque no son muchas, la observación y creo que hay un teoremita acá que está la demostración. Y con eso ya estaría todo lo de... ese caso de que tiene el nulo y otro más, un B2, ¿sería independiente o dependiente? Si un conjunto lo tiene al nulo es LD, dependiente. Pero Porque usar el nulo, vos podés multiplicar a ese vector por cualquier escalar. O sea, el escalar va a salir no nulo en la combinación lineal. Entonces ya quiere decir que LD. Fíjense, ¿por qué LD? A ver. no, pero yo digo Quiero que escribamos como acá. conjunto Quiero que que tenga veamos dos elementos. quiero que veamos esto, chicos, de acá. Escribamos la combinación lineal igualada al elemento neutro. Fíjense, esto lo voy a pasar restando, entonces me va a quedar menos B1, menos B2, más B3, más 0B4, igual al nulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, tengo una combinación lineal donde este escalar vale menos 1, este escalar vale menos 1, este escalar vale 1 y este escalar vale 0 y está igualada al elemento neutro del espacio. ¿Es LI o LD? Si usamos la definición. LD. Es LD, porque se acuerdan que la definición de LD que nos decía que tiene que existir lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, no todos nulos, tal que la combinación lineal suma de lambda i de i igual al elemento neutro del espacio, ¿eh? Y fíjense acá tenemos lambda 1 de menos 1, ya está, es no nulo y está igualado al nulo del espacio. Ese conjunto tiene que ser LD. Por eso es que cuando hay una combinación lineal que es no nulo, o sea que algún escalar es no nulo, obviamente, paso rápido a esto igual al nulo y es la definición, digamos, ¿sí? ¿Están relacionando eso? Rápido se ve que es LD, ¿sí? Usando esa consecuencia. Bueno, yo como usé la consecuencia puse directamente la conclusión, pero si uno lo mira esto puede pasar a la definición también. De ahí. Yo les puedo decir cuál es la combinación lineal igualada al elemento neutro, que ustedes ven los escalares que son no nulos y bueno, sale de ahí. Es como acá, en esta, que hemos visto que B2, fíjense que nos queda menos 2B1, menos, bueno, esto lo podemos pasar para acá hasta el primer miembro directamente. 2B1 más B2 igual al nulo. ¿Sí? Tengo con 2 y con 1 el escalar, entonces son escalares no nulos, el conjunto tiene que ser LD. Y esa es la combinación lineal no trivial, porque cuando es LD, tiene que haber una combinación lineal que no sea trivial. Cuando es LI, la única combinación lineal de ellos es la trivial.
¿Cuál es la trivial? La que tiene los escalares con 0, ¿sí? Profe, Bueno, ahí empieza sí. supongamos que S' que está en el pizarrón, B1 sea el nulo. Y si es el Ahí nulo, sería, pongamos un está- ejemplo. Pongamos el ejemplo. ¿por qué sería LD ahí? Te voy a llamar S3, ¿ah? Para que no hagamos lío. El S3 que lo tenga en nulo y lo tenga al 2, 0, menos 4. ¿Sí? Sí. A este le llamo B1 y a este le llamo B2. Entonces, ¿cuál va a ser la combinación? Le llamemos W porque si no te vas a hacer con eso. Le llamemos con W. W1 y W2. Entonces, fíjate, ¿cómo podés escribir a esto? Y yo lo puedo escribir 2 por el nulo más 0 por W2 y eso me va a dar el nulo. ¿O no? Esto es un W, ¿no? Tengo una combinación no trivial, porque yo le puedo poner cualquier número acá, porque cuando está el nulo, esto me da el nulo, más 0 por el elemento me da el nulo. Y es una combinación lineal no trivial. No hace falta que le pongas 0 acá. Acá puedo poner menos 2, lo que vos quieras. Entonces tenés Claro, siempre combinaciones lineales no triviales. Por eso es que el conjunto, cuando está el nulo, es LD. ya entiendo, gracias. ¿Sí? Ahí viene la demostración de eso, va a quedar claro y se va a entender. Me cierro la ventana, por eso no hay tanta luz. Cuando veamos la demostración, ahí sale, está escrito todo. ¿Sí? Vamos ahí empezamos con la teoría, ¿no es cierto? Entonces veamos dónde está lo primero que tenemos que ver la demostración y así vemos todas las demostraciones. Primero, antes que la consecuencia, hay un teorema que hay que demostrar. Necesito un poquito de agua. Ahí viene el teorema este, ¿sí? Bueno, este teorema que tenía que ver con generador, digamos, teorema, no con el ILB. Entonces teníamos un espacio vectorial que tenía que ser un espacio que sea diferente del único que tiene el nulo, digamos. O sea, en general no vamos a trabajar con este espacio vectorial, con el que es el trivial. Entonces, bueno, tener los espacios, pues, van a ser matrices, lo que sea, digamos. Por lo general no es el trivial. Bueno, puede suceder que lo tenga el trivial. Si el S es el conjunto formado por B1, B2, Bn, y sabemos que el conjunto S es generador, fíjense cuál es el resultado que vamos a tener. Si existe un elemento que es combinación lineal de los demás elementos de S, entonces al conjunto S le quito ese elemento que es combinación lineal y el conjunto que queda sin ese elemento sigue siendo generador de B. O sea, a un generador le quito las combinaciones lineales, el conjunto que me queda sigue generando el espacio. ¿Sí? Bueno, vamos a la demostración de eso, a ver. Bueno, esto volvemos a copiar. Entonces, ¿qué queremos probar? Que si este es combinación lineal de los demás, entonces S menos B sub 0 es generador de B. Empecemos. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que tenemos que S es generador. ¿Qué significaba eso? Que para todo B de B existe lambda 1 lambda n, el perteneciente acá, tal que el B la suma desde I igual a 1 hasta n de lambda I B. ¿Se acuerdan que esta es la definición de generador? Sí, profe. Bien, vamos a ver lo otro, porque fíjense que yo tengo, como hipótesis tengo que este S es generador, y como yo tengo que probar esta implicación, porque acá hay un entonces, valga la redundancia, esto también es hipótesis, esto que está antes, ¿sí? Y lo que yo tengo que probar es lo que sigue al entonces. Esto, ¿sí? Entonces tengo dos hipótesis, esta que es de generador y esta que es de combinación lineal, ¿sí? Bueno, eso usamos. Entonces, vamos a la definición de combinación lineal, ya teníamos escrito lo de generador.
Vamos a la de combinación lineal. Si existe un B sub i0, que es combinación lineal de los demás elementos de S, entonces usamos la definición de combinación lineal y significa que, como dice combinación lineal de los demás, el S contenía n elementos. Si yo a uno de ellos lo escribo como combinación lineal de los demás, son n menos un elemento. Entonces, por eso es que le quito el que corresponde al muy cero, digamos, porque es de los demás. Entonces va a ser, existe mu1, mu sub i0 menos 1, mu sub i0 más 1, mu sub n. Tal que el b sub i0 es suma desde i igual a 1 hasta n de mu i bi, pero con i distinto de i0. Ahí estoy diciendo que b sub i0 es combinación lineal de los demás. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, sigamos. Entonces lo que queremos probar es que el S menos el B sub i0 es generador de B. Entonces vamos a utilizar 1 y 2, que son estas que tenemos acá, ¿sí? Estas dos. Entonces, para todo B de B lo que voy a hacer en realidad es reemplazar esta acá adentro, ¿sí? Porque el B sub i0 está acá adentro en esta suma. Entonces esta suma la voy a abrir, ¿sí? Todos los términos, salvo el lambda i0, b i0. Digamos, el lambda i0, b i0 lo voy a separar. Entonces escribo, para todo b de b, existe lambda 1, lambda 2, lambda n, y yo, como al juntarlo, existe mu1, mu sub i0 menos 1, mu sub i0 más 1, mu n, tal que el b es la suma esta, y ahora lo hago, ¿sí? Entonces, escribo todos los términos menos el que tiene b i0, y al que tiene b i0 lo escribo aparte, ¿sí? Bueno, y ahora sí puedo reemplazar el b i0, que es lo que hace aquí. Reemplazamos el b i0, el b sub i0, entonces ahora me queda dos sumas que van de 1 hasta n con i distinto de i0. Entonces las agrupo por propiedad de la suma finita en una sola. Entonces me queda esta sola suma y eso hace que me quede dentro de la suma esto, el lambda i0 que multiplica, porque fíjense, es como que le falta un pasito. No depende del i0, ¿sí? Del i, perdón, no depende del i. Entonces, que es la variación de esa suma. Entonces, tenemos que ponerlo acá adentro en el próximo paso. Y recién puedo hacer la suma. Entonces, lambda i0 va adentro. Actúa como si fuera el número 2. Y una suma que depende de i, entonces el 2 lo pongo adentro. Porque es una constante para i, digamos, para el índice i. Entonces me queda ahí. Y ahora sí sumo con que tiene el lambda i0, digamos. Y después encima, como los dos tienen BI, el BI queda acá afuera. ¿Sí? ¿Lo ven a eso que de acá se sigue ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Porque lo que sea constante va a ser lambda i0 por el mu i. Y el BI es común en los dos términos, entonces lo saco fuera por la propiedad que tenemos de escalar por vector, ¿sí? Entonces me queda esta suma. Y entonces a todo esto, que ahora sí depende de i, le puedo llamar alfa i. Pero ojo que el alfa i no toma el valor, el i no toma el valor i0, ¿sí? Porque ahí dice con i distinto de i0. Entonces, para todo b perteneciente a b existe alfa 1, alfa 2, alfa i0 menos 1, alfa i0 más 1, alfa n, porque los alfa existen todos menos el alfa i0, ¿sí? Pertenecientes acá, tal que la suma va desde i igual a 1 hasta n con i distinto de 0 de alfa i b. ¿Qué me dice eso que acabamos de encontrar? Que b es combinación lineal de todos los elementos salvo el b y 0. Y eso ocurre para todo b. O sea que me está diciendo que es generador. El S menos el b y 0 es generador, porque para todo b existen los escalares. ¿Se dan cuenta? Es la definición de generador. Entonces vemos que el S menos el B sub I0, que sería este conjunto que tenemos acá, al que le falta el B y 0, es generador. Esto es lo fundamental, que no hay que perderlo, porque para cada B existen los escalares. Eso me dice que es generador. ¿Entendida la demostración? Sí, profe. Capaz que acá le falta un pasito, el de poner adentro, digamos, para que lo entiendan mejor. Entonces ustedes escriban ahí en su hoja
el pasito este de, copian todo igual, nada más que el lambda y 0 lo ponen acá adentro. Y ahí lo van a entender mejor, capaz. Bueno, ¿viste la demostración Profe, esta? y ese Sí. ya con el, entonces sería que ese ya con el BI0 ya no sería generador o puede ser que No, sea sí, generador sí. también. Sí, esa es la hipótesis, de ahí el partido. Si no, no vale el teorema. Vos tenés un conjunto que es generador. ¿Sí? Y si vos encontrás un elemento que sea combinación lineal de los demás, vos le podés quitar ese elemento y el conjunto va a seguir siendo generador. ¿Estamos? Profe, y si tengo más de un elemento que es combinación lineal de los demás y lo Seguís saco quitando. también Vos a podés ese. quitar todo lo que sea en combinación lineal. Ajá. Y te quedás con un conjunto que es generador también. Vos Bien, quitas primero, después de nuevo ves que hay otro que es combinación lineal, lo seguís quitando hasta que quitaste todo, digamos. Entonces te quedás con un generador que es más sencillo, ¿sí? Porque hay uno que no sirve, porque ya está, ese ya lo generás de otra forma, digamos. O sea, vos quitándole todo lo que son combinaciones lineales de los demás, te quedás con un conjunto generador que es más chico y sigue generando el espacio. También a esto lo van a entender mejor la próxima clase. Y Cuando vean el profe, concepto de eso base, fundamental ese concepto para entender, o entienden o se van a hacer un bollo, digamos, no sé. Pueden estar las dos opciones, digamos, ¿no? Porque, bueno, son cosas muy abstractas esto. Sí, y ese conjunto final sería LDI. ya estamos entrando en el terreno de base. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vos podés, lo que pasa es que vos tenés un conjunto S, puede ser LI, y si vos has quitado todos, sí, pero si no has quitado todo, puede ser LD. Porque fíjate que yo quito uno y es generador, pero vos me decías, entonces ahí ya estoy en un LI, y no, porque capaz que hay otro que es combinación lineal. ¿Te das cuenta? Si hay otro que es combinación lineal, entonces va a ser LD. ¿Mm? Hay que ver si has quitado todos los que son combinaciones lineales. Porque ¿cuáles son los más rápidos para quitar? Los que son múltiplos. Si yo veo que hay uno múltiplo del otro, ya está, lo quito y me quedo con, sabiendo que ya es generador, lo quito y sigue siendo generador. Pero capaz que no te das cuenta aquellos que son menos 2B1 más B3 menos 4B4, te das cuenta, ese es más difícil que te des cuenta. En cambio, cuando uno es múltiplo del otro, sí, rápido lo ves, uno es múltiplo del otro lo quitas. Pero cuando tenés cosas de esta forma, así, no es tan rápido darse cuenta, y capaz que hay otro que es combinación lineal y no la estás viendo. Entonces no podés afirmar tan rápido si es LI o no. Porque uno tiene que ver que no exista ninguno que sea combinación lineal de los demás. profe. Y tenemos que ir sacando de a uno, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos 3 vectores y 2 son múltiplos, podemos sacar uno solo de esa vez. Pero ojo que ustedes tienen que tener, este teorema no se olviden, que tienen que tener esto, ¿no? Para poder hacer. ¿Sí? Porque no es cuestión que yo quite algo que no sea generador, porque obviamente no va a ser generador. ¿Sí? Este es un teorema donde tenés que tener un conjunto generador. Entonces, lo que te permite armar es un generador más sencillo, con menos elementos. Eso, en ese sentido está este teorema. Bueno, y este va a ser fundamental también para la próxima clase, para el concepto de base. Porque lo que hace el concepto de base, como ya me estoy adelantando, es ligar generador con LI. Eso es una base, un conjunto que es generador y a su vez linealmente independiente. Claro, ve, aquí esta es la aplicación de ese teorema. Nosotros habíamos visto que este conjunto era generador, dice, lo habíamos visto más adelante, y nos preguntaban del S', y el S', fíjate, tiene este elemento y tiene este elemento. Y no lo tiene este, pero resulta que este es combinación lineal de estos dos, ¿sí? Porque es B2 menos B1. ¿Sí? Entonces yo al conjunto que ya sabía que era generador, le quito el B3, que es combinación lineal del B2 y el B1, y lo que me queda es generador. Entonces no hace falta en ese sentido. Pero bueno,
Yo ya había probado previamente que este era generador del espacio W, este que tenemos ahí. Entonces, por eso ahí quedó más sencillo. Entonces, lo que faltan son dos cosas, ese teorema y las demostraciones de las observaciones. Es lo único que tiene esta parte de demostración. ¿Sí? Veamos entonces las consecuencias, la demostración de las consecuencias, de las observaciones, consecuencias, no sé qué lo hemos puesto. Consecuencias lo hemos puesto. Acá, vamos a la demostración de esto. ¿Sí? Esto que tenemos acá vamos a demostrar. Empecemos con el primero. En el primero, recuerden que teníamos que probar que si el R es LD, el S que lo contiene sigue siendo LD. Entonces vamos a ver eso. R y S son subconjuntos no vacíos de B, tal que el R es subconjunto del S. Y lo que queremos probar es que si el R es LD, entonces el S es LD. Entonces fíjense, vamos a suponer esto sin pérdida de generalidad, como dice acá. B1, porque fíjense, en un conjunto los elementos no tienen orden, es una bolsa con cosas, y bueno, lo primero que uno saca sale del conjunto. Bueno, acá lo que vamos a hacer es ponerle como un orden para poder hacer la demostración. En realidad en esta parte uno trabaja con conjuntos ordenados. Yo les diría que, por más que nada en la clase que viene, que cuando vayamos a base, porque respeten el orden en que se le dan los elementos en el conjunto, ¿sí? Porque después la clase que viene vamos a hablar de coordenadas, y la coordenada tiene que ver con los vectores en el orden que se les da. Entonces respetemos también en esta parte, así ya nos vamos a acostumbrar a no cambiar el orden de los elementos en el conjunto, a pesar de que un conjunto, como les digo, es una bolsa con los elementos. Bueno, entonces tenemos, le llamamos al R, el conjunto R que está formado por el B1, B sub Q, y al S, el B sub 1, B sub N, y obviamente el Q es menor que el N. Sí, ¿qué quería? Que sea subconjunto no quiere decir que sea subespacio, ¿verdad? No. Subconjunto es un subconjunto. Bien. Fíjense, dentro de esta reunión hay 94 personas. Un subconjunto de él, por ejemplo, formás vos y yo, ¿sí? Somos dos elementos en esta reunión, ¿sí? Entonces armamos un conjunto de dos personas, ¿sí? Y así puede armar un montón de subconjuntos, ¿sí? Y no quiere decir que todos formemos un espacio vectorial, ¿estamos? Bueno, entonces el R, no sé si el ejemplo va feliz, pero para entenderlo de subconjunto sí. Entonces, fíjate, el R es B1, B sub Q. Y el S es B1, va a estar el B sub Q acá en algún lado y después va a estar hasta B sub N, porque el Q es menor que el N. Entonces está claro que el S tiene más elementos que el R. Por hipótesis dice el R es LD. Entonces, por la definición del LD, tiene que existir, como el R tiene Q elementos, tiene que existir Q escalares. Lambda 1, lambda 2, lambda Q, no todos nulos, y eso es lo fundamental del LD, tal que la suma, desde 1 hasta Q, de lambda I, BI, da el nulo. Ahora bien, fíjense que nosotros, ¿cómo hago para tener una combinación lineal de los n elementos? Y yo tenía esto, ¿sí? A esto lo escribo así y lo completo con ceros. 0 b sub q más 1, 0 b sub n igual a nulo. Entonces, ¿qué me dice toda esta igualdad que tengo así? Ahí. ¿Qué me dice eso? Que existen, a ver, no sé si ven ahí, que existen escalares lambda 1, lambda 2, lambda q, a este le voy a llamar lambda q más 1, lambda q más 2, lambda n, no todos nulos, porque fíjense, estos son nulos, pero los que estaban en esta parte, ¿cómo eran? Desde 1 hasta q, eran no todos nulos. Entonces, esa combinación lineal tiene escalares que no son todos nulos. O sea que el conjunto formado por el B1, B sub 2, B sub Q, B sub N, ¿cómo es? Es LD. Si yo tengo un conjunto que es LD, completo con 0 a todos los otros vectores, y ya está. Es lo que hemos hecho aquí, ¿se acuerdan? El completado con 0 para B4. Y obviamente me da que es LD. Claro, porque aquí, fíjense, yo tenía B2 con B1 y B3 nada más, ¿se acuerdan?
Entonces el conjunto formado por B1, B2 y B3 es LD, porque hay uno que es combinación lineal de los demás. Y si yo les pregunto el B1, B2, B3 y B4, ¿es LD o no? ¿Lo ven a eso, chicos, o no? Y sigue siendo LD. Fíjense, yo tenía, a ver, quiero borrar un poquitito acá, para que veamos. Ahí es aplicación de este que estamos viendo acá. Yo tenía este así. Borremos esto, para que no... Fíjense, yo tengo eso y digo, acá estoy viendo que B2 es combinación lineal, como dice ahí, de B1 y B3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pueden decir del conjunto formado por B1, B2 y B3? ¿Qué me pueden decir? Si uno es combinación lineal de los otros dos, ese conjunto es LI o LD. LD. Es LD, perfecto. Yo ahora les pregunto, ¿cómo es el conjunto? Yo ya sé que puedo escribir esto como me he hecho decir. Si yo aplico la consecuencia, y yo les pregunto ahora, ¿cómo es el conjunto S que estaba formado por B1, B2, B3 y B4? A este le llamo eso. ¿No? Al conjunto ese le llamo eso. Claro, fíjense, está formado por este y por este, es el R, ¿no es cierto? Y yo ya sé que el R es LD. Entonces, por la consecuencia, si hay uno que es LD, cualquiera más grande sigue siendo LD. No tengo que hacer nada. Y ahí es aplicación de esa consecuencia. Y sí, porque yo lo completaba con 0, ¿sí? La combinación lineal de esta, fíjate, la combinación lineal de esta, igual a dar nulo, es menos B1, menos B2, más B3, igual al nulo. Pero yo le puedo poner a esta 0B4, que es lo mismo. Menos B1, menos B2, más B3, más 0B4. Y ahí tengo una combinación lineal que tiene un elemento más y es no trivial. Entonces, si ustedes tienen que ese conjunto es LD, cualquier otro más grande también sigue siendo LD, porque siempre lo completa con 0. Y es la misma igualdad, digamos. Entonces, ¿de dónde sale de que es LD? Porque ya este tenía escalares no nulos, el que teníamos más chico, digamos. ¿Sí? Entonces, completa con 0, tengo una combinación lineal de más elementos, pero que es la misma que la otra, fíjense, porque le agrego 0 nada más. Yo lo que agrego acá son vectores nulos. Nulo más cualquier otra cosa es nulo, la otra cosa, digamos. Entonces, los que son no nulos son los que venían aquí. Fíjense, dice, este conjunto, ¿qué me dice esto? Existe lambda 1, lambda 2, lambda Q más 1, que ya es el 0, lambda, todos siguen con 0 acá. Son no todos nulos, porque estos son los nulos, pero los no nulos estaban acá, en la primera parte. Entonces ese conjunto tiene que ser LD, obviamente. El más grande, digamos. ¿Probada? ¿Entendido entonces esta demostración? ¿La 1? Sí, profe. La 2 no la tienen que demostrar porque es la contrarrecíproca de esta. Fíjense que si yo niego LD, tengo LI. Entonces, si el S es LI, el R es LI. Que es lo que decía la 2. Fíjense, la 2 es esta, ¿sí? Que es la negación de esta, porque fíjense, acá digo P implica Q. Y en esta digo no Q, fíjense que eso es la negación de la que tengo acá, ¿no? La negación de esta es esta. Y la negación de esta es esta. O sea que si en la 1 tengo P implica Q, en la 2 tengo no Q implica no P. Entonces por eso se hace la demostración de 1 nada más, la de 2 ya es esa. ¿Sí? Y vamos a demostrar la 3. 3, 4, 5 y 6 sería. La 3, creo que hay una que les queda para ustedes. Profe, y al revés, entonces válida la primera. No sé. La de si... ¿Puedo volver a repetir? Que si la vuelta. La vuelta.
No, Si es- es en un solo sentido. No es un sí, solo sí. Yo estoy hablando de la negación. P implica Q, no estoy diciendo vamos a la pizarra, porque eso quiero que quede claro. Ahora sí voy a poner, ya sin elemento, lo vamos a poner en general. Ojo, vamos a ver eso. ¿Han visto algo de lógica en cálculo o no? Sí, o sea, yo le preguntaba, ya sé que el entonces implica de un solo lado, pero quería preguntar si también era válido para la vuelta. No, a ver, por eso quiero que quede claro eso. Y esa sería la vuelta y la negación, que son cosas diferentes. Claro, con la vuelta tendría que ser sí, solo sí, para que Claro, se implique los dos. Pero O sea, yo ahí esperen que se seque porque le puse bastante alcohol. yo preguntaba por las dudas que digo, capaz que no las La cosa es que nosotros tenemos así, P implica Q, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros que si el R es LD, entonces el S es LD, ¿sí? Esto no vale a la vuelta, digamos, ¿sí? No vale a la vuelta. Fíjate por qué no vale. Suponete que tengamos en este conjunto el nulo, ¿sí? Y tenemos aquí el conjunto formado por el 1, menos 1, 0. ¿Este conjunto cómo es? Ponle que te da el S. ¿Este conjunto S cómo es? Tiene estos dos elementos nada más. ¿Cómo es este conjunto? LD. Es LD. Ahora, si yo vengo y llamo el S', que le pongamos R, para que sea claro. Si yo le llamo R al que está formado por el nulo, obviamente es LD, ¿no es cierto? Pero yo le puedo llamar R al unitario este, que es un unitario no nulo. ¿Cómo es? Es LI. Entonces no podés, la vuelta no vale. Si un conjunto es LD, vos podés encontrar dentro subconjuntos que sean LI. ¿Te das cuenta? Por eso no vale la vuelta. ¿Está claro eso? Sí, sí. Claro, si Ahora yo lo agarro a este, sí, obviamente es LD. Pero si yo lo agarro a este, es LI, no vale. Por eso no es sí, solo sí. Cualquier unitario no nulo que tengas dentro del conjunto, ya está. Tenemos un LI. Entonces no, es en un solo sentido. Es así. El contrarrecíproco, o sea, que esto no vale para eso, ¿sí? ¿Cuál es el contrarrecíproco? El contrarrecíproco de este sería no Q implica no P. Y ese es el que vale, que es el 2, ¿sí? El 2 que te dice que si S no es LD, entonces el R no es LD. Entonces ahora lo pongamos. Si no es LD, quiere decir que el S es LI. Entonces el R es LI. Y ese sería el 2, ¿sí? Esto que está acá. Ese sí vale, porque es la negación de P implica Q, que sería esto la negación. La negación, recuerden que es la negación de la tesis y la negación de la hipótesis. Implica la negación de la hipótesis. Ese sería el contrarrecíproco. Que sería el 2, ¿ven? Es este que está acá. Entonces ese no hay que demostrar porque es la demostración del 1, digamos. Ahora vamos a ver este, la demostración del 3. Y claro, cuando viene la del 3, dice, ese es un conjunto de B y tiene que ser distinto del vacío, tiene que tener elementos. Queremos probar que si el nulo está en S, entonces el conjunto es LD. Y para ello es suficiente probar que ese conjunto que tiene solamente al nulo es LD. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que si un conjunto es LD, cualquier otro conjunto que lo contenga, ¿cómo va a ser? Por 1. Si un conjunto R es LD, recuerden que el R era subconjunto del S. Si este es LD, obviamente que este le va a salir LD. Por la 1, por la propiedad 1. Entonces, el 3 alcanza a comprobarlo solamente a este conjunto que tiene el nulo, que es LD. Porque cualquier otro que lo contenga, que sea más grande, va a seguir siendo LD por la propiedad 1, por la consecuencia 1, digamos. Bueno, vamos a la demostración de eso.
Entonces, fíjate que yo a este nulo lo multiplico por el numerito 1, por ejemplo, 1 por el tita, ¿qué me da? Me da el tita, ¿no es cierto? Porque este tiene todas las componentes con 0, digamos, ¿sí? Si es terna, por ejemplo, matriz. Entonces, ya está, esto es por consecuencia de espacio vectorial. El 1 por el tita me da el tita, ya está, es LD. Porque el escalar, como hay un solo elemento, la combinación lineal tiene un solo término. Eso les tiene que quedar claro, ¿no? Combinación lineal de un conjunto que es unitario es lambda por el vector, nada más, no hay suma. Entonces, si el escalar es un 1, ya está, es no nulo, y el conjunto es LD. ¿Quedó claro eso? Entonces este es un unitario que es nulo, por lo tanto es LD. Este lambda está elegido arbitrariamente, podría haber puesto un 2, un menos 1, un 5, lo que sea, cualquier numerito. Como este es el nulo, es escalar, no nulo por el nulo, da el nulo. ¿Quedó claro esto o no? Sí, profe. Bien. Ahora vamos al unitario que es no nulo. O sea, el unitario nulo, recuerden, multiplico por cualquier numerito. Y cuando ahora el escalar, perdón, cuando el vector es no nulo, y por la consecuencia de espacio vectorial, recuerden que lambda, esta la capa la tenemos que haber escrito para el caso anterior también. La consecuencia que nos dice que lambda B es el nulo, entonces, o lambda es 0 o B es el nulo, ¿sí? Entonces, claro, cuando el B es el nulo, no me hace falta que el lambda sea 0, ¿sí? Y cuando el B es no nulo, sí me hace falta que el lambda sea 0, porque si no, no llego a multiplicar. Fíjense que si yo tengo 2 por este elemento, nunca me llega al nulo. Si el elemento es no nulo, para que me dé el nulo, tengo que multiplicarlo por 0, ¿sí? Entonces, la única posibilidad, fíjense, cuando yo tengo así, y B es no nulo, es que el escalar, sea el 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, la única forma de que la combinación lineal lambda B me dé el nulo es que el lambda sea 0. Y eso me dice que es LI. Y eso pasa porque el B es distinto del nulo, ¿no? Entonces quedó claro que dependiendo de lo que es B va a ser lambda. Si B es el nulo, lambda puede ser cualquier cosa. Si B es no nulo, el lambda tiene que ser 0. Cuando hay un solo elemento, por supuesto estoy hablando, ¿no? Entonces ahí cambian. Cuando es no nulo, es LI. Cuando es nulo, es LD. Y la 5, que me decía que si tenía un conjunto S formado por B1, B2, Bn, y que ese conjunto S es LI, y el conjunto S, S', que sería el S, al cual le agrego este elemento B, y ahora se transformó en un conjunto que es LD, o sea, tenía un SLI, le agrego 1, pasa a ser LD, entonces quiere decir que lo que yo he agregado es combinación lineal de los demás elementos de S. Eso es lo que hay que probar. Probemos eso. Entonces, empecemos con las hipótesis. Sabemos que el S', que está formado por el B1, B2, Bn, esta creo que es la demostración que más les cuesta. B1, B2, Bn, contenido en B, es LD. Entonces, fíjense que, vamos a la definición de LD. Existe lambda 1, lambda 2, lambda n perteneciente acá, no todos nulos, tal que la suma. Fíjense como esto depende, es B1, B2, Bn, hemos escrito como separado. Entonces, esta sería para los primeros n y el otro lambda b. Le hemos llamado lambda el escalar de este, y a los de acá lambda 1, lambda 2, lambda n. Como para distinguirlo. No se le ha puesto lambda n más 1 a este, porque este estaba sin subíndice, el b. Es b nada más. Bueno, entonces, lo que nosotros aseguramos es que lambda es distinto de 0. ¿Por qué decimos eso? Porque en caso contrario, es decir, que si lambda fuera 0, ¿qué tendríamos? Si esto fuera 0, acá, 0 por el b me da el nulo. Entonces me quedaría directamente esta suma igualada al tita, donde los escalares ya sabemos que, ¿cómo son? No todos nulos, ¿sí? Porque estos escalares eran no todos nulos. Si este es 0, los que son no todos nulos tendrían que ser estos, ¿sí?
¿Y qué pasa si existe lambda 1, lambda 2, lambda n, no todos nulos, tal que esa suma da el nulo? ¿Qué me estaría diciendo del conjunto S? ¿Qué me estaría diciendo esto del conjunto S? Que SD. Es LD. ¿Y eso puede pasar? No, porque este S es LI. ¿Se dan cuenta? Entonces, afirmar que lambda es 0, me llega una contradicción. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que lo que yo he supuesto que es 0 está mal. Y lo que vale es que es distinto de 0. ¿Ah? Porque no puedo decir que el S es LD, porque el S en realidad es LI. Entonces, esto está mal supuesto, digamos. ¿Sí? Entonces, vale esto que está acá. Lo que aseguro, digamos. Bueno, ya sabemos que lambda es diferente de 0. Porque si no, caso contrario, nos lleva a una contradicción. Entonces, tenemos esto. Si es distinto de 0, tiene inverso. ¿Sí? Existe lambda a la menos 1, y lo que voy a hacer es separar esta suma así. Lambda b sería menos esa suma. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar por el inverso que sé que existe en ambos miembros. ¿Sí? Multiplico por lambda a la menos 1. Y ahora lo asocio a lambda a la menos 1 con lambda, y eso me da un 1. Y 1 por b me da el b. Y ahora, ¿qué hago con este? Lo introduzco adentro porque no depende del i, es el pasito que yo les decía en el caso anterior, ¿se acuerdan? Que había que ponerlo. Este no depende del i, pasa dentro de la suma. ¿Sí? Y el menos este también lo hemos pasado dentro de la suma. Entonces me queda todo este escalar que yo le voy a llamar mu i, porque este es constante, no depende de i, pero el lambda i sí depende del i. Entonces le llamo mu i. Entonces lo hemos logrado escribir a b como suma desde i igual a 1 hasta n de mu i bi. ¿Sí? Porque hemos dicho que el 1 por b era el b. ¿Y eso qué me dice? Existe mu 1, mu 2, mu n, tal que b la suma desde i igual a 1 hasta n de mu i bi. O sea que b es combinación lineal de los elementos de S, que era lo que se quería probar. Porque fíjense que lo que queríamos probar era eso. Esperen que llegue el enunciado. Nosotros queríamos probar que B era combinación lineal del elemento de S. Y hemos usado esto y hemos usado esto. Este SDI hemos usado para afirmar esa contradicción, digamos, a la que llegamos. Y se probó que entonces que B es combinación lineal. Entonces queda la 5 y la 6. Creo que hay una que les queda para ustedes. Y la 6. Me parece que la 6 dice para ustedes. Sí, la 6 les queda para ustedes. Una sola nada más que la 6. Bueno. Era la 5, entonces no era la 4 que hemos visto. Era la 5, está bien, no queda ninguna otra para ver. Claro, la 5 era esta la que hemos visto recién. Pensaba que era el numerito 4. Bueno, les queda esa, que la piensan, y la podemos charlar si quieren la próxima clase. ¿Y cómo lo tenemos que plantear más o menos? ¿Ah? Para tener una idea. La 6. Fíjate, a ver, veamos qué dice la 6. Habla de la combinación lineal. Por eso veamos, quiero el enunciado para que veamos. Fíjense, tiene un sí, solo sí. Entonces vos vas a tener que demostrar los dos sentidos. Primero, usás la hipótesis de que es LD, y segundo, usás la hipótesis de que es esto, o sea, la vuelta, digamos. Entonces, en el primer sentido, vos sabés que ese es LD. Si ese es LD, usás la definición del LD. ¿Qué me dice LD? Existe lambda 1, lambda 2, lambda n, no todos nulos, tales que la suma de lambda i bi me da el nulo, ¿sí? Entonces, si son no todos nulos, o sea, fíjate que dice la definición, existen lambda 1, lambda 2, lambda n, no todos nulos. Entonces, supone que lambda i0 es diferente de 0, ¿sí? Entonces, si lambda i0 es diferente de 0, ¿qué significa? Va a tener inverso. Y si tiene inverso, vas a poder multiplicar, como hemos hecho recién, por separarlo, digamos. Es parecido a lo que hemos hecho recién. Lo separás a lambda i0, bi0 y ya está. Lo podés despejar y bi0 va a ser combinación lineal de los demás. Y después al revés. Esta, si es combinación lineal de los demás, te permite llegar a que ese es LD
Uy, es como borrado. ¿Se acuerdan cuando usábamos así? Si B y 0 es combinación lineal de los demás, quiere decir que suma desde I igual a 1 hasta N, con mi distinto de I0, de lambda I BI. Eso me está diciendo que es combinación lineal de los demás, porque lo quito al término, ¿sí? Y si vos a esto lo pasas restando, menos BI 0, esta es la más fácil, este sería para la vuelta, digamos. ¿Cuánto vale el escalar acá? ¿Puede ser más abajo? No se ve esa parte del pizarrón. ¿No se ve? Ahí. Ahora ¿Cuánto sí. vale? Ahí veo que hace sombra. ¿Ven ustedes bien esta parte? Porque como que no entra todavía el... Medio oscuro la última parte. Sí, es por la luz la tengo prendida, ¿no? Ah, capaz que tengo acá la cortina cerrada, la mitad de la cortina, eso puede ser. ¿Ahí ven nada? Ah, yo sí me doy cuenta. ¿Cómo no me han dicho antes? Era la cortina. Tenía media cortina cerrada. ¿Ven ahí mejor, no es cierto? ¿O no tampoco? Es que Ándale, justo en la profe. esquinita. Es que Entonces, todavía no está... Me da toda la sombra acá en la tapia, entonces eso hace que sea... no sé, una sombra, todavía no está el sol muy bien. Fíjense, cuando yo tengo esto, paso restando, y aquí el escalar, ¿cuánto vale? El lambda I 0, ¿cuánto vale el lambda I 0? ¿Cuánto vale acá? Porque esto es como que tiene más, menos 1 por B I 0. ¿O no? Esto es un 1, ¿no? Menos 1. ¿Están pegaditos? Ahí. El lambda I 0 vale menos 1. Entonces tengo lambda 1, B1, lambda 2, B2, lambda N, BN, y el lambda I0, BI0, el que está acá, que vale menos 1. ¿Cómo? Es el conjunto formado por B1, B2, BI0, BI0 más 1, BN, el que lo tiene el BI0. ¿Es LI o LD? no entendí muy bien, profe. Cuando vos lo pasás a este restando, es lo mismo que hemos hecho con los ejemplos anteriores. Cuando vos lo pasás a este restando, tengo todos los términos ya ahí. Lambda 1, B1, lambda 2, B2, lambda N, BN, porque el lambda I0, BI0 está acá. Acá no está, pero está acá. Entonces es una combinación lineal de todos los elementos de Ya. Como el lambda I0 vale menos 1, ¿qué podés decir del conjunto S que lo tiene al B1, B2, BI0, BN? ¿Es LI o LD? Es LD. Claro, por eso la vuelta de este teorema es súper fácil. Porque yo paso restando y ya está. Como tengo el menos 1, me sale que es LD. La demostración de la ida es la que tiene ustedes, es la más clarita, digamos. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer 2 partes de esa demostración. Mírenla si quieren y la vemos en la próxima clase, porque ya no hay tiempo. ¿Sí? La vemos en la próxima clase. Pero quiero que la piensen un poquitito. Bueno, y aquí ya hemos visto todas las demostraciones hoy, entonces. No eran muchas. Creo que la teoría de la próxima semana es más corta, creo. Lo que pasa es que ya como termina la unidad, no me acuerdo si hay los teoremas que ligan, creo que estaban escritos los teoremas que ligan con todos los temas anteriores. Como venimos haciendo Profe, y siempre. después de espacio, ¿qué tema sigue? Y después vamos a transformación lineal, que no es muy larga. Transformación lineal lo vemos en 2 semanas. Y después valores y vectores propios lo vemos en... No me acuerdo si teníamos programado 2 semanas o 1. No me acuerdo. Porque depende de dónde llegamos al parcial. ¿Cuánto falta para...? Todavía no nos hemos reunido, pero la semana de los parciales Falta era un mes, es la semana del 22 de noviembre.
Sí, del 22 de noviembre. Nos queda un mes, ¿no es cierto? Ya han cerrado la encuesta Nos queda profesora para ver si una hay mejor semana porcentaje. nos queda una semana más para espacio vectorial y nos quedan 2 semanas para transformación lineal y sí, en una va a haber valores y vectores propios. Y ya tenemos el mes. Sí, en una. Profesora, Esta, digamos, la práctica de esta para mí no es complicada porque se hace, o sea, tenemos que avanzar la teoría y después la práctica se va a hacer de cierta forma y es calcular determinantes, resolver sistemas homogéneos, es lo mismo, digamos. Pero bueno, hay que saber la teoría, entonces hay que avanzar la teoría para poder hacer la práctica bien, digamos, que entiendan todo. O sea, para los que tienen el martes el problema, tenemos que apurarnos de ver todo sin demostración y yo recién hacer la demostración un día miércoles. Pero esta unidad para mí no es complicada, la más complicadita es esta. De las dos que quedan, digamos. Sí. ¿Qué me decían? ¿ya se cerró la votación para ver si va a ser virtual o presencial? ¿Cómo el parcial? Y Sí. va a depender de lo que han elegido ustedes para que no digan que lo hemos impuesto nosotros. Pero está ganando lo virtual. Pero tiene que ser de una sola manera. O se toma presencial para todo o se toma virtual para todo. No va a ser mixto, digamos. Porque no nos vamos a dividir nosotros. Bueno, así será, para que no sea decisión nuestra, digamos. Bueno, Ya el año que viene ya será otra cosa, ya veremos qué pasa el año que viene. Ya hoy escuchaba cuando venía que estaban liberado el cupo en los aviones, ¿se acuerdan? ¿Has visto que había cupo para viajar? Que ya estaba Sí. liberado, no sé. Así que bueno, hay que ver cómo reacciona todo esto, ¿no? No sé, ¿han visto que en Gran Bretaña también tienen un montón de casos? Que han vuelto a tener su brote, digamos, porque claro, liberan. Como allá hay casos de Delta. Sí, 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 sí. No sé qué va a pasar, es todo incierto. Pero además no estamos preparados nosotros para que sea todo para el ciclo básico, que sea todo presencial, porque las clases tienen que ser en el horario de 8, supongamos, hay 2 grupos, de 8 a 9:30, habían 2 grupos. Si vienen todos lo que, digamos, si son, ahora no sé, he tenido 80 y pico nada más, yo no sé si los 80 y pico separándolo como se tienen que sentar, entran en el anfiteatro. Y bueno, el problema es que no hay tantas profesoras que dan la teoría, porque es como que las que dan teoría son las profesoras que tienen cargos más altos, digamos, las que dan prácticos son las profesoras que tienen cargos más bajos, digamos, ¿no? Que recién empiezan. Entonces, no recién empiezan, pero bueno, van escalando, digamos, empieza uno como auxiliar de segunda, digamos, después, cuando se recibe, se presenta y es auxiliar de primera, de auxiliar de primera pasa a JTP, de JTP pasa a adjunto, ya desde adjunto se puede dictar la teoría. Después de adjunto sigue asociado, y de asociado son los profesores titulares, ya no hay más, digamos. Entonces, bueno, hay distintos escalafones y la de la práctica, como que, bueno, no deberían dictar teoría, son las profesoras de la teoría, y las de la teoría no deberíamos dictar, hacer práctica, pero bueno, algunas veces hacemos práctica también. Pero bueno, no estamos preparados para tantos anfiteatros, porque no tan solo de la materia nuestra, en la facultad también hay otras materias. Los anfiteatros cuando damos clase estaban llenos con todas las personas, digamos, los turnos de la mañana, los de la tarde siempre hay como menos gente. Pero bueno, para tener todo presencial no estábamos preparados para dar clases. Así que lo virtual ha sido la mejor opción, digamos, para mí. Además, todos tienen que hacer lo mismo, porque no podemos tener cálculo presencial y álgebra virtual, porque en qué momento van y vienen de la facultad a la casa. Y encima la gente que viene de afuera tiene que tener además internet, o sea, era complicado para mí era la mejor opción todo virtual. Y se quedan los que son de afuera en la casa y no van y vienen, digamos. Bueno, listo. ¿Han entendido el tema hoy? Sí, profe.
Faltaría Sí, nada profe. más, capaz que ver y pulir esta nada más a las 6. Y bueno, el asunto es que me dé el tiempo para ver eso y avanzar con el tema de la otra semana. ¿Ah? De última, lo que hacemos es damos primero el tema. Si sobra tiempo ahí, vemos esto un poquitito. ¿Ah? Pero concretamos el tema de la semana que viene, digamos. ¿Listo? Sí. Nos vemos, sí, porque ahora tengo reunión Chao, yo. profe. Por mí. Nos vemos, profe.